Y hola a todos amigos, les cuento que el día de hoy estoy muy feliz por tenerlos de nuevo acá en otro video, por supuesto en mi canal. Les recuerdo que el día de hoy estaremos operando con otra estrategia muy importante en el comercio y es por eso que quiero que te quedes hasta el final de este video. Si quieres pertenecer al mejor grupo, por supuesto que lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y aquí te esperaré en Telegram. Allí nos veremos. Y bueno, yo creo que no hablemos más y comencemos a operar. Y bueno, como les dije anteriormente, el día de hoy estaremos comerciando y usaremos el indicador Aaron. Si tú nunca has usado este instrumento en tu comercio y no sabes en qué confiar al elegir los puntos de entrada, este video te ayudará un montón a entenderlo. Y después de verlo comprenderás que este indicador aprenderá y ayudará en tu comercio. Además, en combinación con el indicador Aaron, utilizaremos el análisis técnico, por supuesto, es decir, que al seleccionar los puntos de entrada, también tendremos en cuenta las tendencias del mercado ascendente y descendente. Prestaremos muchísima atención a las zonas de soporte y resistencia, así como a las velas en el gráfico y otros patrones en el mercado. Hoy negociaremos con usted utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero. Comenzaremos el comercio con $191 e intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente a los 15,000. Asegúrate de revisar este video hasta el final y verás lo que resulta. Bueno, además las operaciones en su mayoría las voy a abrir entre 1 y 2 minutos. Para mostrarte el movimiento del precio en el mercado usaré velas japonesas de 15 segundos, así que comencemos y conectemos el indicador. Para hacer esto voy a la pestaña de herramientas en la parte inferior de la pantalla a la izquierda y selecciono el indicador Aaron que necesitamos. Inmediatamente cambio su configuración ya que todas las configuraciones funcionan de la manera más óptima, así como aumentar un poquito el grosor de las diapositivas y cambiar sus colores. Como puedes ver, el indicador se encuentra en la parte inferior de la pantalla y consiste en una línea roja que es la responsable de la tendencia bajista y una línea azul que es responsable del movimiento ascendente. Cuando usted y yo vemos que los deslizantes se cruzan y al hacerlo la línea roja va hacia arriba, entonces el precio comienza a moverse hacia abajo. Es decir, que en tal situación, después de tal cruce, usted y yo podríamos abrir una operación para bajar el precio. Por el contrario, cuando las diapositivas se crucen como aquí y la línea azul va hacia arriba, el precio al mismo tiempo muestra un crecimiento. Es decir, después de tal cruce fue posible abrir una operación para aumentar. Solo es importante elegir el momento correcto de la operación. Además, si consideramos la situación con el comercio, cuando el precio se mueve en un cierto lateral, veremos que los deslizantes al menudo se cruzan entre sí, es decir, el indicador da muchas señales falsas. Y en una situación como esta es difícil elegir un buen punto de entrada, por lo tanto buscaremos movimientos de precios más explícitos y señales de indicador más explícitas. Entonces, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos el día de hoy. Vamos a empezar y encontrar el primer punto de entrada. Como puedes ver, aquí desde el nivel de resistencia, el precio hizo un rebote hacia abajo y abriremos una operación a la baja debido a que la línea roja del indicador se ha ido hacia arriba. Además, como puedes ver anteriormente, el precio ya se estaba moviendo en este escenario y después del nivel y desde el nivel de resistencia mostró una disminución. Ahora vemos una gran cantidad de velas rojas en el gráfico y al mismo tiempo hasta el mínimo de precio anterior todavía tenemos espacio. Es decir, todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que un minuto aquí será más que suficiente, teniendo en cuenta que el precio puede comenzar a hacer un retroceso hacia arriba. Veamos cómo se cierra esta operación.
Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver el precio mostró una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Es decir que usted y yo hemos obtenido ganancias y como puedes ver logramos ganar con nuestra primera operación. Continuemos y busquemos otra situación. Bueno amigos, hagamos esta primera y pequeña pausa para recordarles absolutamente a todos que tengo un canal en Telegram donde tú también te puedes unir. Allí obtendrás grandes beneficios realmente. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y allí te estaré esperando. Aquí tenemos una intersección de deslizamiento y la línea roja va hacia arriba, por lo que sugiero abrir una operación para bajar. Como puedes ver, anteriormente el precio mostró un crecimiento, pero luego bajó bastante impulsivamente y también ahora vemos una gran cantidad de velas rojas en el gráfico. Es decir que todo esto nos indica que el precio tiene un potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio seguirá bajando. También aquí tomémonos el tiempo de 2 minutos con un margen, teniendo en cuenta que el precio puede entrar en la zona de negociación o hacer un retroceso hacia arriba. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. Perfecto amigos, segunda pequeña pausa para recordarte que algunas personas ven los videos pero no se suscriben, así que por supuesto que los estoy esperando allí y por supuesto que también espero un me gusta y que comentes en este video. Bueno y muy bien amigos, como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra una buena disminución, por lo tanto este acuerdo nos trae beneficios. También el indicador en esta situación no nos decepcionó y al mismo tiempo 2 minutos fueron más que perfectos para nosotros. Continuemos ahora y consideremos la siguiente situación comercial. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un precio que muestra un aumento y propongo abrir una operación para aumentar, ya que el indicador de la línea azul se ha ido más arriba. Además, como puedes ver, aquí tenemos algunas velas verdes pulsadas y al mismo tiempo la zona de soporte se encuentra claramente por debajo del precio y aquí ya tenemos un pequeño movimiento ascendente. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio mostrará un crecimiento y creo que 2 minutos para tal movimiento será más que suficientes, así que esperemos el resultado. Y última pausa para no molestarlos más, para por supuesto recordarles que justo abajo están todos los enlaces que tú mismo puedes usar para obtener beneficios. Uno muy importante es obtener un 50% de descuento en tu primer depósito. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario, nos muestra un buen crecimiento y por lo tanto usted y yo obtenemos ganancias aquí. Tenemos los primeros $1000 en el depósito y como puedes ver ya hemos logrado aumentar nuestra cantidad inicial en más de 5 veces. Esto es un grande resultado. Como puedes ver, el indicador ARON en combinación con el análisis técnico funcionan de maravilla. Nos permiten encontrar buenos puntos de entrada, así que continuemos y consideremos más situaciones de trabajo. Entonces, como puedes ver aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista y abriremos una operación a la baja, ya que tuvimos una intersección de deslizamiento y además los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo. Es decir que todo esto indica que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo en una tendencia bajista general. Con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar. Esperemos que el resultado de esta operación sea exitoso. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve y se movió en nuestro escenario, nos mostró una disminución, así que tú y yo logramos ganar dinero aquí. Como puedes ver el indicador y volvió a tener razón. Bueno, te sugiero continuar y buscar la siguiente situación comercial. Entonces, como puedes ver desde el nivel de resistencia, el precio ha hecho un rebote hacia abajo. Ya abriremos una operación a la baja, ya que la línea roja del indicador se ha ido hacia arriba. Además, como puedes ver anteriormente, desde el nivel de resistencia el precio hizo una reversión y mostró una disminución. Ahora vemos una gran cantidad de velas rojas en el gráfico, por lo tanto creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia
bajo y 2 minutos en esta situación, teniendo en cuenta la posible negociación o reversión, serán más que suficiente. Veamos qué sucede. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró una buena disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias aquí y al mismo tiempo 2 minutos fueron más que perfectos para nosotros. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos una tendencia a la baja y el precio tocó el nivel de soporte. Abriremos una operación ya que la línea roja del indicador va hacia arriba. Además, como puedes ver, los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo. Y creo que en un futuro próximo el precio romperá este nivel y continuará moviéndose hacia abajo. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver al principio el precio hizo un pequeño rebote hacia arriba desde el nivel de soporte, pero luego mostró una disminución y fue más allá de este nivel, así que tú y yo lograremos ganar dinero aquí. Como puedes ver tenemos casi $6,000 en el depósito y es decir que nos acercamos con mucha confianza a nuestro objetivo comercial, y creo que un par de ofertas más y operaciones para hoy serán más que suficientes, así que continuemos. Aquí tenemos desde el nivel de soporte y el precio hizo un rebote hacia arriba y propongo abrir una operación para aumentar, ya que la línea azul del indicador se ha ido hacia arriba y vemos que los principales mínimos de precios aumentan. Al mismo tiempo y hasta el punto máximo en el gráfico todavía tenemos espacio. Todos estos puntos nos hacen saber que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba en el movimiento ascendente que se perfila. Y vamos a ver cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio hizo un impulso hacia arriba, pero luego comenzó a hacer retrocesos. Al mismo tiempo, nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada y usted y yo logramos ganar aquí. Es decir que como puedes ver el indicador en esta situación nuevamente nos sugirió un buen punto de entrada y bueno, te sugiero continuar. Aquí tenemos el precio que se mueve en una tendencia alcista y ahora en el gráfico hay una corrección. Al mismo tiempo tenemos que volver a tener estas velas verdes y nos muestra que todavía hay espacio para el máximo de precios anterior. Es decir que todo esto indica que el precio tiene un buen potencial para aumentar. Además, como puedes ver, tenemos una intersección de deslizamientos y la línea azul va hacia arriba. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar, ya que creo que el precio mostrará un buen crecimiento. Como también vemos que los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando. Creo que 2 minutos en esta situación, así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver en el gráfico tenemos una gran cantidad de velas verdes y el precio mostró un buen crecimiento. Por lo tanto, esta operación nos trae un plus bastante seguro. Usted y yo tenemos casi $16,000 en el depósito y con esto propongo terminar. Ya con nuestro objetivo más que obtenido, es momento de cerrar y sacar nuestras ganancias. En este video hemos utilizado el indicador ARON y también hemos aplicado el análisis técnico en combinación con él. Como te puedes dar cuenta, esto es un enfoque de maravilla. Espero que todo lo aprendido el día de hoy lo puedas empezar a aplicar dentro de tu comercio y recuerda que entre más experiencia obtengas, muchísimo mejor te acercarás al éxito. Y bueno, no se te olvide poner todo esto en práctica y ya está. Nos vemos en un próximo y futuro video. Perfecto amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Estoy muy feliz y espero realmente que hayas obtenido toda esta información de la mejor manera. No se te olvide, por supuesto, que si quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo. Allí te estaré esperando. Y bueno, no se te olvide comentar, dejar un me gusta y por supuesto que suscribirte a mi canal.